Hola amigos de la Escuela de Náhuatl Tlahuilocan, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Queremos invitarles nuevamente a que se integren al curso de Náhuatl. Este año tenemos sorpresas preparadas. Queremos informarles que vamos a iniciar con un curso el día domingo 4 de febrero de este año. Es un curso que va a tener una duración de 2 horas, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, y además tendremos diversas sorpresas. Una de ellas es que nuestro curso va a ser un curso híbrido. Vamos a tener la oportunidad de tener un grupo de forma presencial y al mismo tiempo el grupo que va a seguir las sesiones vía remota, ¿no? Entonces, tenemos cupo limitado, además, esto es importante decirlo. Vamos a alojar a un grupo de 20 a máximo 25 personas y por lo cual vamos a requerir inscripción. ¿Sí? Ahí les informaremos cómo será este proceso. Además, esto será en la zona sur de la Ciudad de México, muy cerca del centro de Coyoacán. Ahí estamos preparando un espacio para ustedes. Además, aparte de esta modalidad o estas modalidades que vamos a iniciar, pues en este curso vamos a ver, aparte de aspectos de la lengua náhuatl, aspectos de la cultura náhuatl, también los veremos, los abordaremos. Por ejemplo, vamos a trabajar el calendario Tonalpohualli, que es un calendario ritual, ¿no?, que rige todavía algunos pueblos mesoamericanos, en realidad, sobre todo algunos campesinos, lo sigue rigiendo este calendario, pero que, digamos, tradicionalmente fue un calendario muy usado por los pueblos mesoamericanos. En especial vamos a ver los nombres de los días y las fechas asociadas a las deidades de los pueblos nahuas. Aparte, por ejemplo, veremos el sistema vigesimal y pues tendremos más sorpresas y oportunidades de ahondar en aspectos culturales, no solo lingüísticos. Es un gusto de verdad, ¿no? Finalmente, la invitación se extiende también con la posibilidad de que ustedes, si así lo desean, puedan realizar una cooperación voluntaria, ¿no? Ya sea que estén tomando la clase de forma presencial o en línea, pues esto es algo que dejamos a su disposición, ¿sí? A nosotros nos funciona porque esto es para recuperar los espacios. Y pues nada, les mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde la Escuela de Náhuatl de Tlahuilocan, y nos vemos pronto el domingo 4 de febrero. Saludos.